dejar entre ustedes, sino que nuestros panelistas puedan resolver el día de hoy. Y es, ¿qué necesitan las compañías en Colombia para planear pensando en futuros y evitar la reactividad? Invitamos al escenario a Carlos Flores, director de innovación de Cremelado, a Camilo Higuita Carvajal, CTO de Cristal, y a Manuela Villegas, CEO de Sí Señor. Y por supuesto a John Black, CEO de Blackabot, quien será nuestro moderador. Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto verlos y sobre todo estar aquí con ustedes. En verdad es fascinante para mí, sobre todo después de estas dos sesiones en el segundo día, donde hemos hablado de bastantes cosas. Pero ahorita vamos a hablar un poco de cosas rudas e interesantes sobre el futuro de las compañías. Quiero agradecer a Carlos Flores, como escucharon, director de innovación. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cream o cream helados? Creme helado. Creme helado, gracias por estar acá. Camilo Higuita Carvajal, gerente de tecnología e innovación en Cristal. Bienvenido. Muchas gracias. Y desde Nueva York, y me pongo de pie, bueno, ahí va. No, Me pongo de pie porque deben de saber que me encanta lo que estás haciendo desde Sí Señor Agencia, Yes Sir Agency, la CEO de esa compañía, Manuela Villegas. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Gracias por estar acá. Tenemos muy poco tiempo, pero bastante profundidad en las preguntas, así que inicio contigo, Carlos. Me encanta. Carlos, eres el director de innovación de Creme helado, perdón. Y sí, coincido, la vida sabe más rico con ustedes. Pero hablando de la vida y el futuro, compañías como la tuya deben de estar atentos a las tendencias, a las señales y no solo al comportamiento cultural de sus consumidores, sino también uno de los retos más importantes es que estamos atravesando como humanidad un reto gigante. Ya vieron algunas de las tendencias más importantes y lo que está en la agenda. Estoy hablando, por ejemplo, del cambio climático. Carlos, ¿cómo se están preparando para un mundo en donde la refrigeración, la huella de carbono, la eficiencia energética se han combinado para convertirse en todo un reto futuro cercano? ¿Cómo te estás preparando para esta gran disrupción? Bueno, yo creo que eso en realidad es un reto gigante para la industria y para nosotros específicamente que tenemos más de 90.000 congeladores en la calle, ¿cierto? Eso es un dato muy importante para que sepan y es que prácticamente la compañía vale más afuera que la misma planta, ¿no? La misma compañía, todo lo que tenemos. Y ahí lo consideramos como una ventaja competitiva, ¿no? Durante mucho tiempo pensamos nuestros congeladores es la ventaja competitiva de nuestro negocio. Y ahí, para responderte, es un trabajo de mucho tiempo, de todos los años, de estar dándole una vuelta a la verdadera pregunta del problema. Para nosotros el problema, al pensar solo en la crisis climática y el efecto que tiene el uso de congeladores para tener una transición energética sostenible, no era esa la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué pasa con el mundo de la congelación? O sea, casi que nos toca es devolvernos un poco a la causa y a las razones de lo que nos funciona a nosotros como tecnología hoy y nos hemos preparado desde esa pregunta, más que desde la consecuencia de lo que puede pasar es del mundo de la congelación. Y en el mundo de la congelación nos hemos dado cuenta de lo siguiente, es ¿qué pasa incluso si no necesitamos congeladores? Esa es una gran pregunta. ¿Qué pasa si el mundo no necesita congeladores? ¿Qué pasa si los mismos productos diseñados desde R&D pues están diseñados para no tener que vivir en un activo, para no tener que usar ni siquiera consumo de energía, ¿no? Entonces ahí es donde nos empezamos a hacer las preguntas de cuál es esa virtud o cuál es ese límite de la tecnología que existe hoy para dar solución a eso. Y ahí es donde nos hemos preparado mucho porque nosotros tenemos un ecosistema
de innovación abierto en esa parte tecnológica muy fuerte. Nosotros dentro de Nutresa tenemos una parte que se llama Vidarium, para los que no lo conocen, y Vidarium se encarga mucho de este tema de vigilancias tecnológicas, ¿no? Y es un tema de estar en el estado del arte de la tecnología, desde el diseño del producto y desde el cuestionamiento que nos hacemos. Pero, ¿qué hemos hecho? Para ser prácticos en la respuesta, hemos mirado incluso usar gases distintos en nuestros congeladores, en los compresores. Usamos R290, fuimos uno de los pioneros en el país en usar R290, que eso es básicamente un gas mucho más sostenible con el medio ambiente, es un gas que permite menor uso de energía en los congeladores. Adicional, hemos explorado temas de Internet de las cosas en nuestros congeladores, cómo podemos controlar el consumo de energía remotamente por el nivel de aperturas que tiene el congelador. Pues ustedes saben que la gente abre y cierra el congelador, con el clima, con nuestras zonas, con todo lo que pasa en la geografía en Colombia, pues el consumo es muy distinto. Y no solo eso, también nos hemos hecho incluso las preguntas de, en este mundo de inteligencia artificial, ¿qué pasa si de verdad ese control remoto ni siquiera lo tenemos con alguien controlándolo, sino la minería de datos y la captura de datos y la respuesta del congelador es automática con controladores en el congelador? O sea, controladores que controlan, por así decirlo, redundantemente, el compresor, ¿cierto? Pues, del consumo de energía de nuestros activos. Y eso desde la parte más tecnológica, pero desde la parte más teórica y de anticipación a esa transición energética, también hemos hecho todos los contactos posibles para mirar qué pasa si de verdad la fuente de energías limpias como la solar, ¿cierto? El uso de hidrógeno verde, que Colombia pues es potencia para eso. ¿Qué pasa si nosotros esa que se maneja a grandes escalas, lo podemos manejar a una pequeña escala en un congelador? Y ahí es donde empiezan a aparecer las soluciones en el ecosistema y trabajos que nos hemos dado cuenta que incluso en el mundo el avance más grande que se ha hecho es en formulaciones de producto que consumen menos energía en el activo y también de tecnologías basadas en cómo esas energías a gran escala las podemos mandar al congelador. Entonces ha sido, como bien lo presentaba Julian también, es un poco lo que nosotros llamamos el uso del Delphi, ¿no? Es un poco de ese assess, ¿no? Lo usamos, ese synthesize también lo hemos venido haciendo y estamos en esa parte, en ese proceso con el ecosistema de definir y crear, ¿no? Porque en el mundo todavía no está solucionado ese gran problema, pero es más o menos lo que hacemos. Gracias por la contestación. Te dejo una tarea para ahorita en la siguiente pregunta. Piensa un artefacto del futuro, muy inspirados en Julian, con base en estas hipótesis que estás planeando. No me respondas ahora, respóndeme en la siguiente ronda. Voy contigo, Camilo. Camilo, no te conozco, no te conocía hasta hace unos minutos físicamente. Representas a una compañía colombiana, productora y comercializadora de marcas de vestuario y moda. En verdad, estoy sorprendido, a mí me encanta la moda. La industria de la moda, y me duele decirlo, es la segunda industria más contaminante del planeta. Los movimientos culturales de consumo están impactándonos de una manera brutal. La primera industria que contamina es la generación eléctrica. Estamos en esas prioridades. Tan solo para unos jeans se requieren 8,000 o 15,000 litros de agua, dependiendo del proceso que hagamos. Camilo, ¿cómo Cristal se está preparando para un mundo en donde vamos a tener muchos menos recursos? Y ustedes como industria van a tener el reto de convertirse en una compañía circular, sostenible, sin perder el liderazgo que tienen ahora mismo en el diseño y la cultura. Bueno, esa pregunta pues tiene de largo y de ancho mucho. Pues. Voy a dar un contexto porque de pronto Cristal, nadie nos conoce como Cristal. Cristal es la razón social, una compañía que nació hace más de 80 años. Nuestras marcas son Jeff, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax. Operamos en Colombia, tenemos tiendas en Centroamérica, en Costa Rica, República Dominicana, Curazao, pues estamos por Centroamérica, ¿cierto? Digamos que nosotros, para responder esa pregunta, la cadena de suministro textil pues es muy amplia, ¿cierto? Esos 10,000 litros de agua para hacer un jean van desde la siembra del algodón hasta la disposición final del producto, ¿cierto? Entonces, cuando nos planteamos esa pregunta, pues porque somos
más contaminadoras, pero también de las más empleadoras del mundo, ¿cierto? O sea, eso viene, cuando uno habla de sostenibilidad, tiene que hablar de tres elementos, ¿cierto? Habla de el pilar social, el pilar económico y habla del pilar ambiental. Entonces, para poder responder a esa pregunta, nos apoyamos, hicimos como una introspección y nos lanzamos al agua con dos estudios. Entonces, hicimos análisis de huella de carbono alcance 1, alcance 2, alcance 3. Lo combinamos con análisis de ciclo de vida de un producto muy representativo de nuestra marca, en la categoría más representativa y como que era un producto que fuera muy transversal, ¿cierto? Ahí cogimos una camisa de la marca Jeff de la categoría exterior femenino, es una de las más vendidas de nosotros. Entonces, combinamos eso y dijimos, venga, ¿dónde está nuestro impacto realmente y cómo podemos aportar, ¿cierto? Entonces ahí se nos abrieron tres frentes. Entonces abrimos un frente que es suministro de materias primas, o sea, todo el tema del algodón. El algodón en el mundo pues es una fibra esencial para esta industria y tiene dos temas importantes. Un tema es el consumo de recursos y químicos y consumo de agua, y lo otro es el tema social, ¿cierto? Porque se usa mucha explotación y mucho trabajo infantil en la siembra de esos cultivos, ¿cierto? Entonces ahí estamos trabajando, participamos en un programa de Colombia, se me va el nombre, pero estamos trabajando con Colombia en el tema del agro. Estamos sustituyendo algodón importado, porque el mundo consume ese algodón, el mayor proveedor puede ser China, India, Brasil. Entonces estamos sustituyendo ese algodón por algodón colombiano. Estamos haciendo ensayos para mezclar ese algodón y rotarlo con los cultivos de algodón y de maíz, lo cual le ayuda a los suelos a regenerarse. Estamos trabajando muy duro en eso porque en esa medición de huella de carbono alcance 3 pesa muchísimo, casi que en la huella de carbono total, más del 45% de la huella de carbono está en el tema materias primas, ¿cierto? Entonces estamos trabajando durísimo en eso. Ahí estamos trabajando y haciendo pinos en eso. Después viene el proceso. Entonces, ¿qué hacer en el proceso? Entonces, digamos que en el proceso estamos trabajando durísimo. Tenemos paneles solares en nuestras plantas de hilandería y de tintorería de acabado. Tenemos reducción de agua de más del 30%, circulación de agua, procesos de filtración, tratamiento de agua con biológicos y fisicoquímicos. Yo creo que hay un trabajo muy importante, pero contrario a lo que todo el mundo cree, eso pesa el 2% de la huella de carbono. Porque la tecnología avanza tan rápido ahí y uno la puede controlar tanto que ahí las industrias tienen un trabajo muy grande. El otro peso importante es cuando vendemos la prenda, ¿cierto? Que ahí queda en los consumidores. Entonces ahí es importante cuántas veces lavamos la prenda, cuántas veces la planchamos, qué hacemos con ella, cuál es su disposición final, a qué va relleno sanitario, a dónde va, ¿cierto? Entonces hay un trabajo también muy grande por hacer. Entonces ahí yo creo que es un reto de la industria, es un reto porque ahí el mundo todavía no ha resuelto el problema de qué hacer con la cantidad de ropa que consumimos y que finalmente botamos, ¿cierto? Ahí tenemos unos pinitos, estamos lanzando un programa que se llama Círculos de la Generosidad, donde los consumidores van a nuestras tiendas, llevan la ropa vieja o que quieren donar, pues ojalá ropa en buen estado. Nos aliamos con el Minuto de Dios, que es el único, digamos que el único banco de ropa que tiene Colombia. Ahí se le trata de dar una segunda oportunidad de esa ropa y se lleva a comunidades vulnerables, y la otra se clasifica y se trata de volver al ciclo. Entonces estamos trabajando con esos pinos. Ahí tenemos varias tiendas con ladrillos ecológicos prensados, cortados y toda la cosa, forrando paredes. Ahí estamos haciendo un montón de cosas, hay un montón de retos. Entonces cogimos los ladrillos, no tienen la dureza que son, no aguantan el agua. Digamos que ahí empiezan a aparecer un montón de cosas, pero tenemos el foco supremamente claro sobre lo que estamos haciendo y lo que debemos trabajar, ¿cierto? Complementándote eso, cuando hablamos del análisis de ciclo de vida en nuestras prendas, casi que estamos volteando el portafolio o cómo usamos las fibras en nuestras prendas, ¿cierto? Entonces, hoy más del 60% del portafolio de nuestras marcas viene con fibras amigables con el medio ambiente para que tengan una fácil biodegradación, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí estamos trabajando, ¿cierto? No sé si es una pregunta demasiado difícil de responder en 5 minutos, pero estamos haciendo el trabajo duro ahí.
Me encanta la honestidad, gracias por la apertura. También te dejo una tarea. Piénsate un artefacto de futuro, pero en tu categoría algo cultural. Te dejo una pista, algo contra el anti-fast fashion, ¿va? Y al final me la cuentas. ¡Wow! Llegó contigo, Manuela. Tengo que confesar algo a Manuela, la planteé hace 3 meses online. La culpa fue el cambio climático. It's not a joke. Vivo en una región de Querétaro donde empezamos a tener temperaturas por encima de 30 grados y recibimos cortes de energía. No había manera de advertirle porque perdimos señal de internet, señal aérea. Yo vivo en un pueblito chiquito cerca de México y no había manera de decirle a Manuela que no iba a estar ahí. Así que públicamente una disculpa, Manuela. Es conmigo, nos pasa a todos. Sí, es culpa del cambio climático. Manuela, representas a una compañía súper interesante, colombiana, que además está rompiéndola. Estás en el centro del huracán de una revolución tecnológica, social, cultural. Iniciaste conquistando Bogotá y ahora tu nueva conquista, Estados Unidos, en donde liberas una revolución por entender el poder de las plataformas digitales, su impacto en los negocios, su importancia en la sociedad. Pero Manuela, hay un nuevo reto en la mesa que es más grande que las disrupciones que hemos visto en el pasado o en los últimos 200 años. Y es equiparable con el dominio del fuego, la agricultura, el concepto de la muerte o el lenguaje. Estoy hablando de la inteligencia artificial. Manuela, ¿cuál es tu postura de los siguientes 10 años como compañía y como ser humano? ¿Va a ser una evolución de sí señor para pasar a un sí robot? Pues acá tenemos que partir de 3 cosas fundamentales y me uno como al tema de ustedes. Número 1, la tecnología tiene unos desafíos de conservación de la población bastante grandes. Y empieza, lo primero es que todos somos adictos o a Instagram o a TikTok. Y el que no levante la mano y que no es adicto a Instagram o TikTok se está echando un pajazo mental durísimo. Número 2, nosotros estamos entregando toda la vida de nuestra televisión o todo lo que nosotros creemos que debemos mostrar de nuestra vida a nuestras inteligencias artificiales. Y nuestras inteligencias artificiales están coaccionadas porque Instagram, TikTok, las búsquedas que nosotros tenemos en Google o los datos que nosotros entregamos son parcializados. Y esta parcialización de lo que nosotros le estamos dando a enseñar a esa inteligencia artificial generativa o esa inteligencia artificial va a ser nuestra culpa del caos que nosotros vamos a lograr. Entonces, partamos de un ejemplo súper básico. En este momento, la mitad o un poco más de la mitad de la población tiene depresión por culpa de Instagram, por el mundo mágico que nos está vendiendo la televisión de Instagram. Y uno de los principales anuncios que va a tener Meta es que va a utilizar los contenidos de redes sociales que cada uno de ustedes hacen para alimentar su inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esa inteligencia artificial que va a estar parcializada por el mundo mágico de la televisión que ustedes le están dando? O sea, estamos alimentando, como alimentamos mal nuestro cuerpo, estamos alimentando mal a esta inteligencia artificial. Y como dirían los Simpson, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Yo no tengo niños, pero mi hermana tiene 2. Entonces, ¿y qué va a pasar con ellos? Entonces, ¿cómo le apuntamos a tener una inteligencia artificial basada en los comportamientos de ustedes como la base del conocimiento, que desarrollan algo que sea un poco más puro para las siguientes generaciones? Entonces, yo como me imagino una inteligencia artificial o yo como me imagino en 10 años que va a evolucionar esto, una persona acá sentada, básico de inteligencia artificial, que está teniendo una conversación conmigo y que puede ser un socio mío, que puede ser un par mío o que puede ser un desarrollo. Hace poco hice una entrevista sobre esto. Yo no lo veo como una tecnología que está para apoyar al ser humano, sino una tecnología que está para estar al nivel del ser humano. Y ahí me pueden decir, marica, la estás soñando, te la estás sumando, pero va a estar acá sentado, va a ser mi socio y va a darle el carácter específico que yo necesito para el crecimiento exponencial de mi compañía. Pero yo me estoy cagando la inteligencia artificial al darle la información equivocada, al darle un mundo parcializado, al darle una falta de sueños que nosotros nos estamos metiendo, esas propias mentiras desde el desarrollo tecnológico, y eso es lo que van a vivir nuestros nietos. Entonces, esto más es un llamado a ustedes. ¿Qué están haciendo con sus vidas en digital?
¿Qué están haciendo con su personalidad de marca en digital? ¿Qué es lo que ustedes están comunicando? Y esto también es un llamado a las marcas, parce, porque están contaminando tanto creando contenido. El exceso de creación de contenido es contaminación. Que ustedes le pidan a sus agencias de publicidad que tienen que comunicar todos los días porque tienen que vender todos los días, parce, esto es contaminación. Si nosotros le damos más comida al algoritmo, el algoritmo va a pedir más. Y si ustedes empiezan desde sus compañías, desde su responsabilidad social, desde cómo están creando esos grupos sociales, vamos a tener una inteligencia artificial más limpia, más entera desde el desarrollo educativo y vamos a tener mejores partners o socios desde la base de la inteligencia artificial, porque todos sabemos que ya tiene personalidad, ya piensa por sí solo, que hace discernimientos, hace dicotomías y es todo eso basado en nuestra información, en nuestro desarrollo. Entonces, ese es mi llamado y esa es la respuesta. Yo como lo veo, como un igual. Wow, gracias. Dejo tarea también para ti y para el final. Hiciste el llamado de todos, pero ponnos un ejemplo de ese artefacto ideológico innovador que estás haciendo que podría cambiar la balanza de eso que te está preocupando. Regresamos a él después. Abro el bloque 2. En el bloque 2 son ideas o preguntas rápidas. Quien quiera contestarla y contarnos cómo está reaccionando ante ella, abierto. Así que se abre la conversación. Primer pregunta, ¿cuál es el papel entonces en todo esto que están explorando de la innovación para ustedes en el presente y el futuro de sus compañías? Pues ahí me parece muy interesante la pregunta porque a nosotros nos quedó fascinando hace un tiempo el concepto de epigenética. No sé si pues, todos han escuchado un poco este concepto, pero es el poder del contexto de cómo moldea un poco nuestra evolución, nuestra misma evolución, los comportamientos que el humano tiene. Y cuando vemos las presentaciones y vemos cuando nos cuentan un poco de futuro, siempre hemos visto todo desde las macrotendencias, ¿no? Pero a nosotros o a mí me ha fascinado pensar qué pasa antes de eso, o sea, qué pasa en ese pedazo del slide antes de las macrotendencias. Y ese es el poder de lo que al final llamamos nosotros un poco el caos y como el randomness un poco que puede tener el mundo, pero también nos hemos dado cuenta que eso podría ser así hace millones de años, pero hoy con la capacidad que tiene el ser humano, muchas de esas variables también pueden ser direccionadas, o sea, también pueden ser ordenadamente dictadas y eso genera un contexto y ese contexto genera unos estímulos y esos estímulos al final generan un comportamiento en el ser humano y ese comportamiento en el ser humano es el nacimiento de unas megatendencias que se vuelven subtendencias y se vuelven comportamientos. Para nosotros la innovación es eso, es el poder de cómo crear ese futuro para nosotros. No solamente predecirlo, sino qué papel activo tenemos en eso que queremos lograr. Esta visión que estás teniendo, ¿cómo lo estás comunicando con tu equipo? ¿Cómo haces que ellos tengan esta misma visión y estén siguiendo un poco las hipótesis que estás planteando? Dentro del equipo hacemos un ejercicio y lo hicimos con una firma muy bacana aquí de Medellín que se llama I+D, después lo van a conocer, pero hicimos todo un trabajo de backcasting también, ¿no? Entonces, lo que hicimos es llevar a todo nuestro equipo que toma decisiones en la organización y empezar a revisar todos esos tipos de futuros que la compañía puede tener, ¿cierto? Los futuros probables, plausibles, hasta los imposibles, un poquito lo que decía Julian también acerca de ese science fiction future, también lo incorporamos en ese proceso. Y dentro de ese proceso nos imaginamos los headlines que puede tener la compañía en un periódico dentro de 100 años, 50 años. Y ahí es donde incorporamos un poco la parte de la cultura de la innovación, donde le decimos a la gente, venga, el poder de la imaginación sí va antes de la innovación. Y ese poder de la imaginación de la gente queda incorporado en el proceso de esa creación de futuros. Y ahí es donde nos convencemos un poco internamente, los equipos trabajan en eso que queremos, cómo queremos ver la organización y cómo nos queremos ver nosotros en esos años. No tanto qué está pasando, qué puede pasar y cómo va a moldearnos un poco, sino cómo nos queremos moldear nosotros ante eso. Gracias por la respuesta. A ver, ¿sigo con la misma pregunta? ¿Quieren contestarle a alguien o me muevo a la siguiente? No,
digamos que nosotros en nuestra industria tenemos unos retos súper focalizados. Todo el tema de sostenibilidad, eso es un tema clave para este sector. Hay que trabajar en él y la innovación debe tener foco en eso. Segundo, lo que tú decías, o sea, cómo atraer un consumidor cada vez más digital en un montón de basura. Entonces, ese es un reto súper para nuestros consumidores, cómo entender ese consumidor y poderlo enganchar. Ese es otro reto y ahí estamos trabajando durísimo. Yo creo que si uno tiene los focos y tiene los problemas a resolver claros, pues va a ser más fácil poder dar y poder lograr tener los resultados, ¿cierto? Entonces, digamos que tendencia es todo lo que existe en el ecosistema, pero con mucho foco a resolver problemas reales de negocio. Nosotros, desde Sí Señor, pues acá les hago como un pequeño contexto. La compañía la maneja mi hermana y Angélica Codorque, que son como mis hermanas de la vida, y nosotras tenemos una visión a futuro desde nuestro propósito superior. Nuestro propósito superior es demostrar desde la cadena evolutiva que nosotros podemos vender conceptos de productos o servicios sin cagarle la cabeza a las personas. Y perdón mi francés, pero si nosotros vemos la comunicación en digital, yo lo único que he hecho es comunicación en digital, nunca he tenido otro contexto de medios ATL y demás para los que están en publicidad. Entonces, para nosotros es importante vender responsablemente, y vender responsablemente es nuestro propósito superior, vender responsablemente con los clientes, hacer que gasten menos dinero en costo por adquisición y lo puedan invertir en talento humano, y desde el lado del consumidor no explotarle la cabeza con publicidad, con contenido y demás, para que tenga tiempo para vivir su propósito superior, así nosotras vivimos nuestro propósito superior. Entonces, ¿cómo nosotras vemos el futuro? Vemos el futuro en un cliché que es en el ser humano, ver cómo nosotros podemos darle herramientas desde el trueque para que este ser humano pueda evolucionar en lo que quiera evolucionar, que pueda tener los elementos y el tiempo en específico para cultivar su propósito superior, y que la publicidad no esté contaminando, publicidad contenido, publicidad todo lo que ven en el celular, no esté robándole el tiempo que debería estar o patinando o estudiando o echando chisme con los amigos en el mundo real. El mundo digital en muy poco tiempo va a ser un mundo real, pero nuestro cuerpo físico necesita demasiadas cosas. Para resumirles, la evolución o la tendencia que nosotros estamos buscando es cómo entender que nosotros como seres humanos evolucionamos a partir del trueque, y nosotros como mercadeo, marketing y venta de productos, ¿cómo vamos a hacer evolucionar ese ser humano sin cagarle la cabeza? Perdón mi francés. Me encanta el francés. Pregunta por la cual estamos acá. Entonces, ¿qué necesitan las compañías en Colombia para plantear este tema de la reactividad, dejar de serlo, y comenzar a ver hacia futuros? Y la respuesta, por favor, incluyan una mini pregunta al interior. Al hacerlo, ¿qué herramientas están utilizando o qué modelos están utilizando que les permitan a cualquiera de los que estamos aquí explorarlas? Abro pregunta. Vamos a lanzar. Yo creo que para nosotros, para todo esto es clave la cultura. Yo creo que la cultura dentro de la compañía debe permitir poder ensayar, iterar, tener errores con aprendizaje, debe no reunirnos alrededor de un jefe o alrededor de una estructura, sino alrededor de un problema. Yo creo que debe convocar más y debe ser más incluyente. Cuando uno tiene una cultura dinámica, pues con toda seguridad va a encontrar solución a los problemas, porque si tú le das un problema, hay cultura y ambiente seguro para hacerlo, y le das un propósito, con toda seguridad la gente lo va a encontrar, ¿cierto? Yo creo que eso es clave. No es fácil. No es fácil porque hay que generar y hay que elevar el mindset digital, hay que elevar el conocimiento colectivo de la compañía, pero ese es el camino que estamos tomando nosotros, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una premisa dentro de la compañía que se llama nada está escrito, todo está por inventar, y toda la mierda que se habla de redes sociales, alguien se la inventó. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros tenemos con nuestro equipo la oportunidad de que el que quiera abrir un área dentro de la compañía
Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, vaya y ábrala. Lo que usted necesite, lo que usted vea de un modelo de producto o un modelo de negocio y demás, yo le doy la bendición, se aparta del equipo y le damos todas las herramientas para que lo pueda lograr. Tanto así que esa es la forma en que nosotros hemos podido desarrollar todos los productos que hemos tenido en la compañía. Y esto nació porque pues, el Growth Marketing nació en el 2016. El Scientific Advertisement nació en 1923, pero fue un pinche libro y nunca más volvió a salir. Entonces una vez me senté con mi hermana y le dije, yo me voy a inventar los cargos, yo me voy a inventar los procesos, voy a conseguir mentores y demás, pero todo esto está inventado. O sea, pues al fin y al cabo, pues esto es demasiado nuevo. Entonces nosotros cómo desarrollamos o cómo impulsamos a la innovación, diciéndole a los equipos, desde su propósito superior y nuestro propósito superior, ¿cómo nos podemos aliar? ¿Cómo hacemos un match de Bumble? Y en ese in-between de ese match de Bumble, móntese un área, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues marica, que digamos, no puedes y te tenés que devolver a tu grupo, todo está bien. Yo tengo la fortuna de que tengo unos muy buenos socios que nunca se meten en nada de mi oficina y para ellos yo soy una lagartija, yo soy la cosa más chiquita del mundo, entonces a mí no me dicen nada de cómo meto mis recursos o cómo no. Eso es bueno y es malo porque yo no tengo jefe, pero tengo jefe y hago muchas cagadas, pero pues gracias a el environment que tengo de mi equipo, pues si la cagada se dio, pues no la escondemos, hacemos un podcast de eso, nos reímos y sale por pintura. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Gracias. Pues en nuestro caso, y recalco mucho lo que estás diciendo, Manuela, porque yo lo llamaría un poco como, es la ventaja y la desventaja de trabajar en innovación. O sea, ese gran in-between que tú nombras es la bendición de uno tener la licencia creativa de cagarla, como tú dices, ¿no? Entonces, en esa licencia creativa, lo que nosotros hacemos en nuestra organización es, nos definimos, y casi que eso es un cuchillo para uno mismo, pero pues así es la vida, y es, la innovación está destinada a no estar en la organización. O sea, tiene un futuro cuando de verdad funcione, yo no tengo por qué estar en la organización haciendo eso, porque el pensamiento tiene que estar tan metido en la organización y en cada una de las personas que no necesitan a alguien que esté empujando la cultura de innovación, sino ya se vuelve un hábito, ¿cierto? Entonces, por eso para la organización es tan importante que sea muy inclusivo el proceso. O sea, para nosotros está desde lo que es una mejora continua, lo premiamos, o sea, así sea que es que moví la máquina y el operario se le ocurrió no hacer esto para que no hayan más accidentes laborales, eso cuenta como innovación. Pero también tenemos al crack de cracks de la organización que se inventa desde la tecnología una patente de un palillero de una máquina. ¿Sí? O sea, entonces tenemos los extremos, pero es un dictamen que tenemos de que todos tenemos derecho a tener ese in-between, a tener esa licencia creativa de embarrarla un poco y estar protegidos por el área de innovación, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente hacemos eso culturalmente y yo le recomiendo a las organizaciones en Colombia y a ustedes un poco porque nos pasa culturalmente y es como una herida que tenemos de pueblo colombiano, pero es dejar atrás el concepto de lo que es el error. Al final hace parte del aprendizaje, como lo hemos escuchado todos, y se vuelve clichésudo el mensaje, pero lo que no es clichésudo es aceptarlo y vivirlo y promulgarlo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Entramos al bloque final y quizá es el más complejo. Primero porque tenemos esta tarea de este artefacto inspirados en Julian, pero también viene una pregunta igual de compleja y muy íntima. Ahí va la pregunta. Imaginen que en el futuro todo esto que conocemos como la gran raza humana, la humanidad, ha dejado de existir. Por cualquiera que sea la razón que ustedes tengan en la mente, ya no estamos en este planeta. Pero en los vestigios de lo que queda de la gran raza humana, hay un archivo de audio y video de este momento, de esta conversación. Y lo encuentra la siguiente gran civilización. No sabemos de qué especie sean, pero lo encontraron. Y desarrollaron la tecnología suficiente para reproducirla. Querido ser humano que está sentado ahora mismo frente a nosotros, ¿qué mensaje, qué consejo le dejarías a esa civilización que acaba de encontrarnos en nombre de toda la humanidad? Abro el micrófono.
y me morí. Yo creo que si yo le dejara un mensaje, sí, tremenda pregunta. Si yo le dejara un mensaje a esa civilización, yo le diría básicamente, vea, olvídese del concepto de la ansiedad, no se preocupe por lo que va a pasar, ¿sí? Más bien ocúpese por lo que quiere que pase, ¿sí? Y ese mensaje sería claro un poco porque es ese miedo a lo que va a pasar y ese mensaje que tenemos automático de que hay caos y de que hay cosas que no controlamos, y a veces nos decimos es un poco como, pues no lo controlo, pues, ¿sí? No, ¿para qué me meto si no lo controlo? Pero al final sí controlamos parte de las cosas que pasan en nuestro planeta y digamos que colectivamente, si lo pensamos, sí controlamos lo que pasa en el planeta en este momento. Entonces yo creo que sí es importante decirle a la gente, venga, ya olvídese un poco del tema del caos y el randomness que puede pasar en el mundo porque no sabemos qué va a pasar, sino más bien qué queremos que pase. Eso es lo que yo le diría a esa civilización. Señor. Yo me pegaría un poquito como del sentido común. Si uno como sociedad lo pudiera reducir a su familia, a su círculo cercano y pudiera medir sus acciones locales o en su familia, se pudieran extrapolar a miles de millones de personas y esa acción fuera buena, creo que es una respuesta positiva, ¿cierto? Es decir, yo creo que deberíamos pensar más en si lo que hago en mi día a día y mis acciones de día a día son escalables, ¿cierto? Como sociedad, ¿cierto? Yo me pegaría más como a eso porque uno todo el tiempo toma ese tipo de decisiones en su vida, ¿cierto? Y finalmente cree que es la única persona que lo hace, pero si lo hacen 8.000 millones de personas es sostenible, es fructífera para la humanidad, me pegaría más a eso. Muchas Yo me gracias. iría- Muy bien, venga. Hágale. Yo me iría con algo muy trascendental. Como es adentro, Preparémonos. como es adentro, es afuera. Y nosotros como raza, como especie, puntualmente sería como especie, nosotros nos sentimos muy alejados de la naturaleza del planeta y nosotros somos parte de la naturaleza, parte del planeta. No somos una raza que colonizó o no somos una raza por fuera, sino que hacemos parte. Esa madera hace parte de nosotros. Nosotros somos el mundo completo, como un animal que hace parte del mundo. Y a veces nos creemos mucho café con leche, y como nos creemos café con leche, pues creemos que estamos por fuera, que estamos por encima. Yo le diría a esa raza que el ego no te mate y que entiendas que el mundo y el universo está hecho de la misma materia, tú estás hecho de la misma materia en una forma totalmente diferente y como es adentro es afuera. Entonces, mi trascendentalidad va a que nosotros nos alejamos de la tierra y como nos alejamos de la tierra, nos alejamos de nuestra conducta animal y somos un pinche animal más. Y entonces matamos a los otros animales por diversión. Entonces, ¿yo qué le diría a ese extraterrestre? Oli, no me clones. 2, le diría, entiende que si vas a reproducir al ser humano, entiende que lo primero que tienes que controlar en él es el ego de que se cree superior a su propia tierra. Wow, les pueden dar un aplauso a estos tres que se acaban de entregar intelectualmente a esto. Finalmente, y por favor hágalo en menos de 30 segundos cada quien, el tiempo que tenemos ya está en el límite. ¿Cuál es su artefacto de futuro que dejan ahora frente a todos nosotros y que probablemente en 10 años nos volvamos a reunir a tomarnos un café para contarnos cómo nos fue? Bueno, súper. Yo creo que en 10 años, no, por ahí 15 años, no 10, pero por ahí en 15 años, yo creo que la capacidad de absorción de la energía solar, por ejemplo, no va a necesitar tanta infraestructura para absorber la cantidad que absorbe hoy, sino va a tener la capacidad de absorción tan alta que lo podemos impregnar en nuestros materiales de empaques, por ejemplo. Entonces yo creo que una de las cosas es que nuestros empaques podrían estar hechos incluso de papel, con filamentos de absorción un poco parecido a las plantas, como funciona hoy en la naturaleza, como Manuela, y eso va a ser capaz de activar un poco el movimiento de las partículas que al final funciona como el aire acondicionado. Y
y eso va a ayudar a que se mantenga el producto en una congelación ideal y pues claramente acompañado de una formulación de un producto que necesite mucho menor consumo energético. Así. Wow, brillante idea, ya me lo imaginé. Yo creo que va a haber, pues, yo creo que va a haber fusión de cosas. Yo creo que en las prendas de vestir van a tener un montón va a estar muy fusionado con el tema de medicina, ¿cierto? Yo creo que, y eso a su vez va a ayudar a la calidad de vida y va a ayudar a que no tengamos que complicarnos tanto a la hora de vestirnos, ¿cierto? Yo creo que hoy en día todos gastamos un montón de tiempo seleccionando qué pinta usar, qué no usar, y tenemos un montón de prendas en nuestros closets que finalmente se pone uno muy poquito, ¿cierto? Yo creo que nos va a simplificar un poquito y se van a volver más utilitarias las cosas. Yo creo firmemente en la capacidad del AI combinado con el ADN humano para mejorar las capacidades de este ser humano y proyectarnos a ser un ser mucho más integral, más completo y autosostenible desde la inteligencia artificial. Nosotros como ser humano o como el organismo, con la inteligencia artificial, ser autosostenible, desde la medicina que tú lo decías, desde las capacidades, pero nosotros como humanos. Me encanta, muchas gracias. Les pueden dar un aplauso ahora sí, ya hemos terminado esta sesión. Gracias, a tiempo además, estamos muy a tiempo, pero tengo un regalo para ustedes. Gracias por estar acá y también para el panel. El regalo es un estudio, saquen su teléfono móvil los que quieran tener acceso a él. Cada año hacemos un reporte justo con esta dosis de futuros y diseño de futuros. Es un reporte de tendencias hacia el 2026. Para poder descargarlo, además de toda la metodología que tenemos, pueden hacerlo a través del siguiente QR code que ahora mismo está en pantalla, es este. Así que ténganlo, descárguenlo de forma gratuita, agarren las ideas de todo lo que está pasando en este escenario y traten de encontrar una hipótesis que los lleve a pensar cómo va a estar su compañía y su postura personal en los siguientes 10 años. En nombre de todos los que han hecho posible este evento y ustedes, gracias por su tiempo y espacio. Ha sido un placer y nos vemos en el futuro. Hasta luego. ¡Feliz día! Feliz día.